Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Bienvenidos a Crosspoint Español. Qué bueno verles a muchos de ustedes otra vez. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Una bienvenida especial a quienes nos visitan por primera vez. Le damos las gracias por adorar a Dios con nosotros esta mañana y gracias por traer la iglesia a esta cancha. Muchas gracias. Para que nos conozca mejor, aquí en Crosspoint Español, uno de nuestros valores principales es explorar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y ser cambiados por la palabra de Dios. Eso es un valor para nosotros. Y una de las maneras en que lo hacemos es practicando lo que se conoce como la predicación expositiva. Eso quiere decir que aunque nosotros ocasionalmente predicamos y enseñamos temas en específico, la gran mayoría del tiempo nosotros predicamos y enseñamos tomándonos el tiempo necesario para cubrir libros enteros de la Biblia, capítulo por capítulo. Hacemos esto porque es muy fácil tomar segmentos aislados de la Biblia, sacarlos de contexto y terminar enseñando algo que es completamente opuesto a lo que la Biblia enseña en verdad. Podemos terminar enseñando algo falso, algo dañino, algo manipulador. Pero cuando tomamos tiempo para dejar que la Biblia hable por sí misma, cuando nosotros tomamos tiempo para dejar que sea la Biblia la que dicte el tema que va a ser cubierto, a medida que nosotros somos expuestos más y más a más secciones de la Biblia, si usted tiene la paciencia de permanecer con nosotros a través del tiempo, yo le garantizo que ahí usted va a aprender lo que se conoce como el consejo entero de Dios. Eso viene a medida que uno va conociendo más y más de la palabra del Señor. Y también se va a dar cuenta que el cristianismo es una fe consistente, una fe robusta. Y se va a dar cuenta que el mensaje del Señor ha sido el mismo a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que el cristianismo es una fe completamente diferente a todas las otras religiones del mundo, porque ya sea el judaísmo moderno, el islam, el hinduismo, el budismo, el vudú, la santería, el espiritismo, de alguna manera o de otra le van a enseñar que la salvación, que la iluminación, que el camino al nirvana va a venir a través de uno mejorarse a sí mismo, pero solo el cristianismo verdadero, solo el cristianismo histórico, solo el cristianismo de la Biblia nos enseña que es Dios quien toma la iniciativa para rescatar a una humanidad completamente incapaz de salvarse a sí misma. Y bueno, yo le pido a Dios que esto sea lo que descubramos cuando estudiemos juntos el libro de Segunda de Corintios. Un libro pues que nos va a apuntar hacia un Salvador que trae reconciliación. Un Salvador que redime el sufrimiento. Un Salvador que transforma a nuestros adversarios en consoladores. Un Salvador que transforma el sufrimiento en gloria. Un Salvador que transforma la debilidad en fuerza cuando Él hace brillar la luz del Evangelio. Bueno, en esta primera semana de esta serie vamos a ver cómo en medio de situaciones difíciles Dios nos va a dar el poder para que nosotros amemos a los que no se dejan amar, para que nosotros ayudemos a los que no se dejan ayudar, para que resistamos la tentación de clasificarlos como causa perdida. Y eso es posible solamente cuando miramos a estas personas a través de los lentes de la gracia. Así que les voy a rogar que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 1, versos 1 al 2. La Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El libro de 2 de Corintios es el 8º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios. Y cuando llega a 2 de Corintios, pues para en el primer capítulo, solo vamos a cubrir los primeros 2 versos. Mientras buscan ese pasaje, les voy a dar un trasfondo breve de esta carta. Pero para nosotros conocer a 2 de Corintios, tengo que mencionar mucho sobre el libro de Hechos. Nosotros cubrimos Hechos el año pasado aquí. En ese libro podemos leer sobre los comienzos de la iglesia cristiana y sabemos que poco después que la iglesia cristiana naciera,
y tan pronto se hizo más diversa étnicamente, comenzó a ser perseguida tanto por las autoridades como por los judíos. Y un líder judío en específico de nombre Saulo de Tarso, él se convirtió en uno de los perseguidores y verdugos principales de la iglesia en sus comienzos. Hasta que llegó el día que Saulo tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús que lo dejó ciego por 3 días. Entonces, de ser uno de los principales perseguidores de la iglesia, Saulo, quien luego usa el nombre Pablo, él se convierte en una de las figuras principales de la iglesia en sus principios. De manera que él fue un contribuyente principal a que el cristianismo se regara de Palestina a la región de Asia Menor. Hasta que en Hechos 16, Pablo cruza el mar Egeo y llega a Macedonia, llega al norte de Grecia. Una vez en Grecia, Pablo continúa su viaje misionero hasta llegar a la región de Acaya, cuya capital era Corinto. Lo pueden ver en el marcador rojo, pueden situarse ahí. Grecia está justo al este de Italia y Sicilia. Pues, ¿qué sucede? Aquí ya estamos aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Pablo llega a Corinto, se queda 1 año y medio en esta región. Después de que planta la iglesia y establece sus líderes, Pablo continúa sus viajes misioneros hasta que llega un informe dejándole saber que las cosas en la iglesia de Corinto estaban completamente fuera de control. Tenían problemas de celos, tenían rivalidades, había desorden en los servicios, había mucha tolerancia a la inmoralidad dentro de la misma iglesia, y también estaban empezando a cuestionar la autoridad de Pablo. Pues en ese momento Pablo escribe la primera carta a los Corintios para corregir todos esos errores, y todo se arregló y fueron felices para siempre. No fue así. No fue así, las cosas no se arreglaron. De hecho, los corintios se rebelan en contra de Pablo, y por eso Pablo tuvo que hacer una segunda visita. Él habla de esa segunda visita en una parte de Segunda de Corintios. Él le llama la visita triste, la visita dolorosa. Y después de esa visita, Pablo les da seguimiento y les envía una segunda carta que solo se le conoce como la carta que llenó a todos de tristeza. Y eso es lo único que sabemos de esa carta. Lamentablemente esa carta se perdió. Hasta ahora no se ha recuperado ningún manuscrito antiguo con esa carta. Pues el resultado de esa carta es que la mayoría de ellos se arrepienten y desean reconciliarse con Pablo. Es entonces que Pablo les escribe esa carta de Segunda de Corintios, con el propósito de asegurarles que él no iba a abandonar su compromiso con ellos, y también les escribe porque entre ellos todavía quedaba una minoría que rehusaba reconocer la autoridad de Pablo. Pues en esta carta él tiene que afirmar una vez más que él había sido enviado por Jesús como apóstol, que su autoridad era legítima. Por esa razón, a diferencia de Primera de Corintios, que era una carta bien estructurada, un tono más sereno, más controlado, ustedes van a notar que esta carta de Segunda de Corintios tiene un tono más emocional, un tono más apasionado, y una estructura que es un poquito más abrupta. De momento cambia a otro tema y cambia a otro tema. Se siente como si fuera una conversación más espontánea. Así que bueno, les voy a invitar a que leamos juntos el pasaje de hoy, y a que presten atención a la actitud con la cual Pablo abre esta carta. Y el pasaje de hoy es tan breve que lo voy a enseñar en pantalla durante la lectura. Segunda de Corintios 2, versos 1 al 2. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.
Gracia y paz a vosotros, a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Señor, venimos ante ti con mucha necesidad. En nuestros tiempos de dificultad, en nuestros tiempos en que recibimos crítica de otros, nuestra tendencia es ponernos defensivos, atacar a los demás de vuelta o sumirnos en la autocompasión. Señor, por eso te pido que tu Espíritu haga una obra milagrosa entre nosotros aquí, para que nosotros no tratemos a los demás de acuerdo a nuestras heridas. Que no sea así, Señor. Que nosotros tratemos a los demás con el amor y con la compasión que tú nos has tratado a nosotros, porque tú no nos has castigado de la manera que nosotros los merecemos, Señor. Tú has extendido tu misericordia a nosotros, Señor. Tu amor dura para siempre. Así que, Señor, ayúdanos a vernos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean como personas que están al alcance de tu gracia salvadora. Te pedimos esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Si hay algo por lo cual yo le puedo dar gracias a la generación de los millennials, es por el surgimiento y la popularidad del fenómeno de los selfies. Porque eso no es generación X, eso es de los millennials, yo creo. Y no los estoy criticando, no los estoy criticando. Lo que quiero discutir ahora mismo es cómo la cultura de los selfies está ahora afectando a mi generación, a la generación X, a los de mediana edad, a los que estamos entre los 40 y pico y 50 y pico. En general, la gente de nuestra edad tiene un problema. Tenemos un problema que estamos siendo aquejados por metabolismos que se están poniendo cada vez más lentos. Yo no sé usted. Y cuando nos tomamos esos selfies, pues somos enfrentados una y otra vez por realidades que no perdonan. Estamos empezando a enfrentar el estrago de los años y las libras en nosotros. O se nos están llenando los cachetes o se nos están cayendo los cachetes. Una de las dos. Y pues, ¿qué sucede? Los que no tenemos dinero para un entrenador, para un nutricionista o para la cirugía plástica, pues terminamos haciéndonos los selfies de ladito y desde arriba. Usted va a ver, todos los amigos en Facebook que usted tenga más o menos de mi edad, pues los selfies son desde aquí, no son desde aquí, son desde aquí. Se lo puedo garantizar. Y bueno, los que no hacen eso, entonces reposan la cara en el puño para darse el pellejo para atrás. Perdonen que descubra todos los secretos. Por eso para mí ha sido muy conveniente pues dejarme crecer la barba. Tapa mucho, cubre multitud de pecados. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué nosotros hacemos esas cosas? ¿Por qué nosotros pasamos tanto trabajo escondiendo nuestras imperfecciones como si la gente no se diera cuenta? Al fondo de todo esto lo que hay es un temor a ser rechazados si la gente nos conoce tal y como somos. Ese es el temor. Yo no quiero que lo primero que la gente note de mí sea la panza. O las arrugas, o lo que sea. Queremos que se nos conozca no por nuestros defectos, sino por lo mejor que nosotros podemos ofrecer. Y es por esa razón que a nuestra sociedad no le gusta el concepto bíblico de un Dios santo, perfecto y que lo sabe todo. La existencia de un Dios sin pecado, que conoce todos tus pecados, es algo que pues nos incomoda un poquito, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene para nosotros una oferta que no se puede igualar. Y es que toda persona que confíe en que la muerte de Jesús en la cruz cubrió la culpa de nuestros pecados, esa persona no tiene que cargar el peso de sus pecados y el resto de su vida no tiene que ser definida por sus malas decisiones en el pasado. Porque de la misma manera que su culpa es atribuida a Jesús quien la llevó en la cruz, si usted ha creído
Esa es la salvedad. Si usted ha creído, la vida entonces, la vida perfecta de Jesús es atribuida a usted y ya no hay necesidad de vivir en vergüenza, porque Dios nos trata entonces como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. Dios mira nuestra vida a través de los lentes de gracia. ¿Y usted sabe qué? Dios espera que nosotros hagamos eso con los que también se han refugiado en Jesús. Que los miremos a través de esos mismos lentes. Porque lo que todos tenemos en común aquí es la experiencia de que la gracia de Dios lo redime todo. Yo creo que es especialmente importante que nosotros recuperemos esa actitud, especialmente entre los que decimos que creemos en las doctrinas de la gracia. Es bien necesario que nosotros recuperemos esa actitud, porque si yo me dejara llevar por lo que yo veo en las redes sociales, lo que parece ser la actitud más predominante entre los creyentes es que seamos prontos para el juicio y pequeños en misericordia. Eso es lo que yo veo. El contenido que veo en las redes no es un contenido de naturaleza devocional. No es un contenido de adoración, no es un contenido de agradecimiento porque Dios me salvó siendo yo un pecador. Es más bien un clima de observar las vidas de las personas, capturar la imagen y entonces emitir un juicio sobre el destino eterno de esas personas como si nosotros fuéramos Dios. Pero gente, aunque la iglesia en Corinto se lo tenía merecido, esa no fue la manera en que Pablo los trató. Esa no fue la manera. Y para que podamos entender lo que está ocurriendo aquí, pues quiero presentarles esta introducción a la carta de Segunda de Corintios en términos de lo que es una carta. Por eso quiero que recordemos los elementos básicos de una carta. Otra vez, este es otro asunto generacional. No voy a criticar a nadie, pero lo que yo sé es que hubo un tiempo en que yo escribí por mucho tiempo, porque Carmen y yo tuvimos una relación de larga distancia por 5 años y nos escribimos mucho. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo escribí una carta. ¿Alguno de ustedes ha escrito una carta en los últimos 5 años? Sí. Por supuesto, Carmen. 4. Ajá. Okay. Ok. Dentro del último año, ¿algunos de ustedes han escrito una carta? Bueno. Ok. Bueno, pues está bien. Hay más personas de lo que yo esperaba. ¿Quiénes nunca han escrito una carta? Diga la verdad, no le vamos a caer encima. Muy bien. Bueno, pues aquí pueden ver las partes básicas de una carta. El remitente es la persona que envía la carta. Ahí es donde va el nombre y la dirección de la persona que envía la carta. Entonces el destinatario es a donde la carta va dirigida. Ahí iría el nombre y la dirección de la persona que está recibiendo la carta. Así que vamos a comenzar a examinar el pasaje de esta mañana hablando sobre el primer grupo, los remitentes, los que están enviando la carta. Y el primer remitente de esta carta, pues, es el mismo autor de la carta, el apóstol Pablo. Y vamos a detenernos ahí. La primera palabra de 2 de Corintios 1, Pablo. Vamos a pausar ahí. ¿Quiénes se criaron en la iglesia? Déjenme ver. Una gran parte de nosotros, bueno, la mayoría de ustedes que se criaron en la iglesia, pues quizás conocen quién es Pablo. Y cuando digo Pablo sin apellido, pues saben que no estoy hablando ni de Neruda, ni de Escobar, ni de Picasso. ¿Saben a quién me refiero? Ustedes ya conocen el lugar de Pablo en la historia cristiana. Y bueno, vale la pena mencionar que Pablo no empezó de esta manera. De hecho, al principio, cuando él usaba el nombre Saulo de Tarso, a él se le conocía por el celo que tenía por su religión de crianza, el judaísmo. Y este celo era un celo excepcional. Este celo era un celo que lo llevó a ser un perseguidor sanguinario de los primeros cristianos. Si usted se fija en el pasaje donde vemos el primer cristiano que murió por su fe, esto es en el libro de Hechos, Esteban, va a notar que Pablo estaba allí de hincha.
estaba apoyando ese asesinato. Hechos 7 dice, en el verso 58, echándolo fuera de la ciudad a Esteban, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Continúa Hechos 8:1, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Más adelante en ese mismo capítulo podemos ver que el activismo de Saulo iba mucho más allá de simplemente consentir. Él se hizo partícipe de la violencia en contra del pueblo de Dios. Hechos 8:3 nos dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Y lo que dice sobre Pablo en el libro de Hechos no es ningún chisme, no es que Lucas tenía algo en contra de Pablo y estaba escribiendo en contra de él. El mismo Pablo se confiesa, por ejemplo, 1 Corintios 15:9, él dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Algo que es evidencia de que Pablo se convirtió de verdad es que él pasa de ser una persona confiada en sus logros religiosos, y eran muchos, él era un fariseo. Él pasa de eso a ser una persona que estaba confiada en su salvación solamente porque Dios tiene misericordia. En Filipenses 3:4-8, Pablo dice que confiar en Dios nos va a salvar. Pablo dice que cuando nosotros confiamos en que Dios nos va a salvar por nuestros esfuerzos, él llama a eso confiar en la carne, confiar en nuestros esfuerzos. Pues él dice, yo mismo podría confiar también en la carne. Ah, ¿tú quieres echártelas de que tú eres religioso? Ah, pues espérate, aguántame la cerveza que ahora voy yo. Yo mismo podría confiar en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, que eso significa que él tenía que memorizarse partes extendidas del Torá, casi todo. Dicen que él tenía el equivalente de educación de 2 PhDs. No estamos hablando de D-Men, no estamos hablando de PsyD, PhD. Hay doctorados y hay doctorados. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Si usted me pregunta a mí, yo creo que eso es uno de los milagros más grandes. Que una persona eche a un lado todo lo que ha logrado. Esto no me sirve de nada. Mi confianza está solamente en Jesús. Eso es un milagro. El que una persona dé un giro de 180 grados en cuanto a la dirección religiosa que su vida estaba tomando como adulto. Y que sea transformado de una vida de arrogancia a una vida de agradecimiento y de adoración. Y esto no fue una fase efímera de la vida de Pablo. Él continuó en este camino hasta el final de su vida y terminó siendo ejecutado por el emperador Nerón alrededor del año 64 por causa de su fe. Pues acercándose él ya al fin de su vida, unos 30 años después de su conversión, la actitud de Pablo seguía siendo la misma.
Él no se consideraba una persona, bueno, pues ya yo soy un cristiano maduro, ya podemos dejar a un lado que el Señor me salvó. Él seguía recordando de dónde el Señor lo había sacado. Y estamos usando particularmente el pasaje que utilizó Minelia cuando nos dio la exhortación esta mañana. Primera de Timoteo 1, 12 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo, 30 años después de convertirse, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que se portan bien. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que creen en las 5 solas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que se memorizaron el tulip. Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto haya misericordia, para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios en su gracia muestra su poder donde nosotros menos lo esperamos. Dios redime religiosos, legalistas, fanáticos y asesinos. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo hoy en día. Amén. Bueno, sin embargo, por la situación que Pablo estaba pasando con la iglesia en Corinto, él tiene que empezar esta carta estableciendo firmemente la autoridad que Dios le ha dado. Y es por eso que él se identifica como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esto no es invento mío. El Señor me ha dado la autoridad para yo estar aquí. Él se ve obligado a empezar de esta manera porque, como les había dicho, en Corinto todavía quedaba un grupo de personas que estaban en contra del liderazgo de Pablo, que había sido uno de los fundadores de la iglesia. Bueno, luego en la carta usted va a encontrar que ese grupo se oponía a Pablo porque ellos anhelaban tener un líder más impresionante. No les gustaba el hecho de que Pablo, pues, él hacía trabajo manual para ganarse la vida. No les gustaba que Pablo estaba siendo perseguido. No les gustaba, tampoco lo consideraban a él como alguien que hablaba con elocuencia. Si Pablo no es elocuente, yo no sé qué nos queda a nosotros, pero bueno, ese era el nivel de elocuencia que había en ese tiempo. En fin, los corintios, ese grupo, ellos dudaban del apostolado de Pablo porque igualito a nosotros valoraban los logros humanos. Eso es lo que en verdad nos importa a nosotros. Valoramos los logros humanos y queremos que nuestro líder sea una persona más espectacular. Pero en esta carta Pablo nos va a mostrar que a Dios le gusta manifestar su poder con personas que no están pendientes al protagonismo. En su comentario de 2 de Corintios titulado Poder en la debilidad, el comentarista Ken Hughes escribe lo siguiente: el motivo que sigue emergiendo a través de esta epístola es que la debilidad es la fuente de la fuerza y que el sufrimiento es el vehículo para la gloria y el poder de Dios. Bueno, Dios escoge y Dios le da autoridad a Pablo. No cuando estaba confiando en sus logros, sino cuando tuvo esos logros por basura y encontró su valor en identificarse con Cristo Jesús, aunque eso significara una vida de sufrimiento y de persecución. Pero Pablo no es el único remitente. Aquí vemos que Pablo también incluye a el hermano Timoteo.
Y eso tiene significado, eso no es sin consecuencia. Este Timoteo, de madre judía y de padre griego, había sido criado en la ciudad de Listra. Listra se encuentra hoy en Turquía. Él se crió en un hogar donde le enseñaron las escrituras desde su niñez, Timoteo. Y es muy posible que Timoteo haya oído y se haya enterado de cuando el apóstol Pablo pasó por allá por Listra, a través del viaje misionero del cual usted puede leer en Hechos 14. Si usted lee ese pasaje, usted va a ver que si nosotros evaluamos ese viaje a Listra desde un punto de vista del número de convertidos, no lo vamos a catalogar como un éxito. Consideraríamos ese viaje un fracaso. Bueno, en vez de conversiones, lo que se formó fue un motín. Apedrearon a Pablo, por poco lo matan. Pero a pesar de que Pablo no volvió a Jerusalén de ese viaje con un informe exitoso, lleno de convertidos, pues es muy posible que ese viaje haya resultado eventualmente en la conversión de Timoteo. Es una posibilidad. Y entonces Timoteo para Pablo se convirtió como un hijo, un compañero de luchas. Dios redime personas, pero Dios en su gracia también redime malas situaciones. Ese es el significado de nosotros ver a Timoteo ahí al principio. Bueno, ya hemos hablado suficiente de los remitentes, ahora nos toca hablar de los destinatarios. Las personas a quienes estaba dirigida la carta, por si se lo ha olvidado. Quiero que noten a quienes Pablo se está dirigiendo aquí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Eso tiene mucho significado porque ese es el título con el cual Pablo se dirige a esta iglesia que le estaba causando tanto sufrimiento, que le estaba haciendo la vida de cuadritos. Así es como Pablo se dirige a ellos. Ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son los santos. ¿Qué sucede? El que ellos estuvieran haciéndole la vida difícil a Pablo no era el único problema con esta iglesia. Esta iglesia reflejaba la cultura que los rodeaba. En la carta de Primera de Corintios, Pablo tuvo que corregirlos porque ellos estaban hechos un desastre. Ellos trataban a sus líderes religiosos como si fueran miembros de la farándula. Ellos estaban demandando en las cortes mutuamente en vez de buscar reconciliarse. Ellos no confrontaban la inmoralidad horrible que estaba sucediendo en medio de ellos. Ellos se estaban emborrachando durante la comunión. Ellos dudaban de la resurrección de Jesús. Sin embargo, Pablo no deja de pensar en los corintios como santos. No soy yo, está en la Biblia. A pesar de que había razones de sobra para desanimarse con ellos y los estaba teniendo que corregir una vez más, y es por eso que les está escribiendo la carta. Para mí sería una tentación grandísima considerar este grupo como una causa perdida. Sería una tentación para mí. Pero amada iglesia, Dios redime religiosos, Dios redime malas situaciones y en su gracia Dios también redime personas libertinas. Lucas 19:10 nos dice que Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la verdad es que por más superiores que nosotros nos guste pensar que somos, aparte de la misericordia de Dios, todos somos el mismo desastre de la iglesia en Corinto. Mire a la persona a su izquierda, me da un momentito pentecostal. Mire a la persona a su izquierda, esa persona es un desastre. Mire a la persona a su derecha, esa persona es un desastre. Mire para atrás, esa persona es un desastre. Mire para el frente al pastor que le está hablando, él es un desastre. Yo los estoy mirando a todos ustedes y todos ustedes son un desastre.
Somos un desastre redimido por nuestro Salvador. Y ese es el tercer punto. No importa cuál sea nuestro trasfondo, si usted viene de un trasfondo religioso y rígido, o si viene de un trasfondo irreligioso, inmoral, libertino, lo que tenemos todos en común aquí, lo compartido entre todos nosotros, es que los que hemos venido a refugiarnos en Cristo Jesús, lo hemos hecho exclusivamente porque hemos recibido un regalo de gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la única razón. Eso es lo que todos tenemos en común. Ese regalo de gracia es para nuestra salvación, pero esa gracia también es un par de lentes. Un par de lentes que nos deja ver el gran poder que Dios tiene para salvar. Un par de lentes que nos ayuda a que tengamos fe en los momentos en que nos sintamos más desanimados. Desanimados por el pecado contra el cual usted está luchando. Desanimados por el pecado que otros que se hacen llamar cristianos hayan cometido en contra de usted. Desanimados por las personas por las cuales llevamos años orando y no pasa nada. Por eso quiero concluir con una pregunta sencilla. ¿Qué lentes estás usando para mirar a la gente? ¿Qué lentes estás utilizando? Necesitas que Dios fortalezca tu fe para que intercedas por la salvación de esas personas que tú consideras casos difíciles. Necesitas que Dios te ayude a tratar con otros hermanos en la fe, con fe, de que son de Dios. Te está llamando Dios a que recibas su gracia salvadora hoy en día. Te está llamando Dios a ti. Nadie nunca deja de necesitar la gracia de Dios. Nadie nunca deja de necesitar la gracia de Dios y nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. En su libro, El evangelismo y la soberanía de Dios, el teólogo anglicano J.I. Packer escribe lo siguiente: la soberanía de Dios en su gracia le dio a Pablo la esperanza del éxito. Mientras él le predicaba a oídos sordos, mostraba a Cristo a ojos ciegos y buscaba mover corazones de piedra. Él estaba confiado en que donde Cristo envía el evangelio, ahí Cristo tiene su pueblo, presentemente atados a las cadenas del pecado, pero en espera de ser liberados en el momento determinado a través de una renovación poderosa de sus corazones cuando la luz del evangelio brille en su oscuridad y el Salvador los atraiga a sí mismo. No importa cuál sea el problema, religiosidad o libertinaje, Jesús vino por pecadores religiosos como Pablo. Y Jesús también vino por pecadores inmorales como la iglesia en Corinto. Confiemos en que Él está aquí y en que Él está listo para salvar. Amén. El equipo de adoración puede pasar.